como las palabras del Señor Jesús. Pero en Pedro, les invito a mirar en Pedro 1, 10 y 11, escribe el apóstol, dice que los profetas, Pedro 1, 10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y pensaba en que muchos hoy consideran que el estar encerrado en la casa es un sufrimiento, y yo decía, es un sufrimiento, pero que nos salva de la situación en que estamos viviendo. Y saben que el Señor Jesucristo tuvo que vivir una vida llena de sufrimientos, y me gustaría separar en tres partes el periodo del Señor Jesucristo de sus sufrimientos. La primera, me gustaría que tenemos como base para todo esto el Salmo 22 que leyó Ariel, y Isaías 53, que es una parte, el capítulo central de Isaías, en la que podemos ver cómo el Señor Jesucristo tuvo que pasar sus días. Pero la primera parte podemos arrancar en el huerto de Getsemaní. Y cuando pensamos en los momentos que le tocaron vivir, pienso, ¿cómo estoy actuando yo con el Señor? Los discípulos actuaron de una manera que el Señor también sufrió por ese actuar. Mateo 26, 36 al 46 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Vuelvo a repetir el 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Podemos después seguir leyendo el pasaje hasta el versículo 46, pero podemos ver estas palabras de cómo estaba el Espíritu del Señor. Su alma estaba muy triste hasta la muerte, y le da una consigna a los discípulos que lo acompañaron hasta ahí. Velad conmigo. Y cuando pensamos en velad es estar preparados, es estar absortos a lo que ha de venir. Y en el versículo 39 dice, yendo un poco más adelante, dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor sabía que se tenía que encontrar con la muerte. El Señor sabía todo lo que iba a ir padeciendo, pero Él necesitaba las fuerzas necesarias para poder llegar hasta la última etapa, que era morir en la cruz del Calvario. Si vamos pensando en esa situación, los discípulos no entendían ese mensaje que les estaba dando Él. En el versículo 38 les dijo, velad conmigo. Y cuando llegó en el versículo 40 dice que los halló durmiendo. Muchas veces nosotros no podemos velar una hora con el Señor. Muchas veces encontramos excusas para no poder estar reunidos en la mesa del Señor. Muchas veces no abrimos simplemente nuestro corazón a Él
porque estamos con otras cosas. Y saben que los discípulos no entendían la situación, no entendían lo que estaban viviendo. Y el versículo 42 dice que fue otra vez y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor Jesucristo estaba en un estado de shock. El Señor Jesucristo estaba, como dice en otro pasaje, Lucas 22, 44, los invito a buscar. Lucas 22, 44 dice: así, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Hermanos, ninguno de nosotros ha pasado por esta situación. Ninguno de nosotros ha sufrido lo que sufrió el Señor. Pero no solamente sintió el Señor que lo estaban dejando solo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abandonado, leyó Ariel. El Señor Jesucristo sentía que los suyos lo habían dejado de lado. Isaías 53, 4 dice que Él tomó nuestras enfermedades. Él, lo vamos a leer para poder compartirlo bien. Isaías 53, 4. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La verdad que nadie quiere pasar por lo que pasó el Señor Jesucristo. Y el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros lo abandonamos, la humanidad lo abandonó, él se encontró solo. Ahora, esa obra magnífica que preparó su Padre Dios, ese texto que muchas veces lo sabemos de memoria y lo repetimos rapidísimo, pero tendríamos que frenarnos y pensar en el significado de cada palabra. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben qué? El Señor Jesucristo estaba en Getsemaní, se separó, fue a orar, fue a tener esa intimidad con su Padre, fue a decirle cómo estaba. ¿Y saben qué? Es que como cuando a veces uno quiere comunicarse con alguien y siente que del otro lado no hay una recepción de la conversación. Sus discípulos se durmieron y él sabía que su Padre estaba permitiendo que él muriera por amor a nosotros. El segundo punto del sufrimiento del Señor Jesucristo es la humillación que tuvo que pasar aquí en la tierra. Humillación y dolor. Si vamos a Mateo 26, 50, dice Mateos 26, 50, 26, 47, perdón. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Judas lo entregó con un beso. Judas no le importó lo que habían compartido, lo que había recibido de parte del Señor. Le importaba su negocio, que era entregarle e ir a cobrar lo que le habían prometido. Y saben que muchas veces es doloroso ver
cuando hay personas que dicen llamarse cristianas y realmente no lo son. El versículo 67 y 68 de este mismo capítulo habla de cómo lo trataron y dice que le escupieron. Mateo 26, 67 y 68 dice que le escupieron y le abofetearon. Me pregunto, ¿tenía poder el Señor para pedirle que desciendan ángeles y que lo sacaran de eso? Sí, tenía poder. Pero él sabía que tenía que cumplir con ese mandato. Versículo 26, 67 y 68 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Si nosotros tuviéramos que pasar por eso, posiblemente estaríamos arremangándonos la camisa para tratar de defendernos. Marcos 14, 65 es otro pasaje que habla de cómo sufrió el Señor esos puñetazos. Pero no solamente eso, sino que en Marcos 15, 15, los invito a leer, vemos que siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, le fue puesta una corona, pero no una corona de la que se lo tendría que haber vestido, sino se le puso una corona de espinas. Dice 15, 16 de Marcos, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Ustedes saben que colocarse una corona es un adorno, pero colocarse una corona llena de espinas y que encima se le golpee en la cabeza, marca del sufrimiento, el dolor que tiene. Y el Señor aún así, como dice en Isaías 53, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 55:6 habla también, y permítanme compartirlo, Isaías 55:6 hablan de el momento en que el profeta habla sobre el Señor Jesús. Isaías 56, perdón, si le dije 55, discúlpenme, 56, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. El Señor sabía que desde la antigüedad ya estaba dictaminado cuál iba a ser su sufrimiento. Miqueas 5:1, se los dejo para que lo lean, también habla del sufrimiento que el Señor Jesús iba a tener. Ahora, mi pregunta es, no solamente que fue humillado, sino que fue maltratado. No solamente en el monte Getsemaní sintió el abandono, la soledad, sino que en este momento él sabía que tenía que seguir pasando por cosas que lo iban a llevar hasta la muerte. Y es así el sufrimiento en la cruz, es el punto 3. Juan 19, los invito a leer Juan 19, versos 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio.
Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Saben qué? Fue clavado en esa cruz para cumplir con el mandato de su padre. Fue clavado en esa cruz para que Guillermo y cada uno de ustedes pudiera tener esa salvación, esa comunión. Fue clavado en esa cruz para poder llevar a la humanidad a los pies de Dios. Y pensaba en esas palabras en Mateo 27, 46, que dice: Elí, Elí, lama sabactaní, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que nosotros podamos pensar que todo este sacrificio tuvo primordial para nuestras vidas, fue primordial para nuestras vidas. Primera Pedro 3:18. Primera Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Y Primera Juan, dice un texto que me gusta mucho, 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios. Que en esta noche cada uno de nosotros podamos pensar en ese momento tan importante del Señor Jesucristo, en esas últimas horas, desde el monte de Getsemaní hasta la cruz, de lo que Él sufrió. Y esto que nosotros en esta mañana podamos hacer verdaderamente memoria en esta noche de la obra magnífica que hizo el Señor Jesucristo. Y cantamos un himno, o pusieron la letra de un himno que habla sobre eso, y que cada hijo de Dios pueda pensar en eso. Hoy lo recordamos por lo que Él nos dio, y que estos dos símbolos que tenemos en nuestras mesas, nuestros hogares, que el pan, que es el cuerpo de su sufrimiento, y el vino, que es memoria de la sangre que Él derramó para que cada uno de nosotros fuéramos perdonados, que realmente abramos nuestro corazón a Él en alabanza y agradecimiento. Amén.